Ok. Les digo, cortes de plantas, cortes transversales y cortes longitudinales. A ver, entonces, ¿este qué tipo de corte es? Longitudinal, ¿Longitudinal? ¿no? No, ¿Cuál es entonces? Transversal. transversal. Exacto, transversal. Transversal. Transversal porque está Participación. algo ancho. Participación. Sí, directo. El longitudinal de acá porque está a lo largo. Ajá. Y lo mismo que en el ejemplo anterior, el corte este que va de B a B' es el que está planteado en el corte de planta, pero ahora está planteado, ok, aquí estamos, está planteado hacia acá. Ajá. Aquí estamos viendo la línea divisoria del corte BB', y entonces lo que estamos cortando sería para dejar este pedacito de aquí. Y ya representado como el plano Au. lo estaríamos teniendo de esta manera. Esto es lo que nosotros estaríamos observando, ¿de acuerdo? Les digo, es un poquito confuso al principio, sí, pero cuando ustedes lo logran entender bien, es fácil empezar a representar. Entonces, bueno, ahora obviamente pues la representación de las ventanas sigue siendo igual, pero les imaginamos que las estamos cortando de esta manera, tanto transversalmente como longitudinalmente. Es decir, si nosotros estamos viendo aquí y notamos que el corte va así, pues ahora la representación ya de esta parte pues quedaría de esta manera, como estamos viendo acá. Incluso, bueno, aquí tenemos marcados los elementos, la parte de la cadena, que sigue siendo el mismo muro, el vidrio, el marco de la ventana y antepecho de la ventana. ¿De acuerdo? Elementos importantes a tomar en cuenta cuando se sacan los cortes para los edificios o las estructuras. Pues primero, que todos los elementos estructurales del proyecto por donde pasa el corte, es decir, elementos horizontales como losas, vigas y verticales como cimientos, sobrecimientos y muros, siempre se deben de representar. Aquí estamos viendo dos ejemplos de corte y entonces, si se fijan, bueno, según el material de las construcciones se hace un tipo de achurado o de dibujo diferente para distinguirlos y gracias a esos achurados pues podemos saber el material que estamos observando a partir del corte, por eso es importante siempre, siempre plantearlo. Yo no me voy a meter con ustedes mucho en esa parte de la simbología de los materiales, porque pues eso ya se ve más a detalle cuando se estudia arquitectura. Nada más quiero que ustedes sí lo tengan bien en cuenta, ¿no? Como vimos en la representación de la casita y como continuamos aquí en el inciso número B, la estructura del techo siempre se va a marcar. Ajá, aquí en estos dos ejemplitos igualmente lo estamos viendo. En este caso, que es como el techo más normal, es el que se le conoce como techo de dos aguas. ¿Por qué? Porque recae sobre dos lados. En planos más estructurados, que ya se incluye como el diseño de interiores, pues sí se marcan los muebles. Por ejemplo, aquí estamos viendo la lavadora, estamos viendo mesas, incluso unas plantitas, pero eso solamente cuando también se plantea el diseño interior. Cuando solamente es la estructura, los muebles no se representan. Entonces, bueno, se pueden representar, como dice aquí, este mobiliario. Y por último, pues el terreno, que es donde estamos viendo igual estas líneas diagonales, puede o no ser representado mediante líneas gruesas, ¿no? Esto es como lo que debe de cumplir un plano arquitectónico, aparte pues de la representación de ventanas y puertas, ¿no? Y entonces, por ejemplo, aquí estamos viendo cortes de plantas, o sea, cortes que vienen desde el horizontal de una casa de 2 pisos. Y entonces, si observamos, pues igual se distinguen las puertas, como estamos viendo aquí. Aquí estamos viendo entradas de puertas. Se distinguen los espacios, se distingue, por ejemplo, acá el jardín, se distingue el estacionamiento, hay ahí algunos muebles, las escaleras también se distinguen. Las escaleras son las que vemos
aquí y acá en segundo piso o en segunda planta las estamos viendo de este lado, ¿no? Entonces, les digo, no es difícil leer un plano, sacarlo tampoco es difícil. Lo difícil es imaginar una casa desde cero y que se tenga que sacar un plano arquitectónico. Eso ya pues requiere toda una especialización, toda una carrera, una licenciatura. Este es un ejemplo para los cimientos de las casas, cómo se marcan, así como más o menos cómo se vería. Este pues es igual un ejemplo de lo que es una oficina, y estos que aparecen aquí pues son ejemplos de cortes, de cómo se vería esta parte de los cortes para generar como este nuevo espacio. Aquí vemos ya un plano más completo que incluye su cajetín. Ya saben, yo siempre les estoy recordando que hay que poner el cajetín. El cajetín para los planos arquitectónicos cambia. ¿Por qué? Porque en el cajetín de los planos arquitectónicos pues se incluyen elementos como son las escalas a lo que se está trabajando. Incluso muchos incluyen la rosa de los vientos para ubicar la dirección de cada uno de los cuartos. Bueno, también se incluye el nombre del corte y el nombre del plano. Entonces son como elementos un poquito más como especializados o como más específicos más bien. ¿Ah? Ok. Aquí vemos otro ejemplo de otro corte, de otro plano. Y si se fijan, bueno, aquí ya estamos viendo que se identifican las medidas, es decir, se ponen las acotaciones. Y si recuerdan un poquito, chicos, nosotros ya trabajamos sobre ejercicios de acotación, entonces ya sabemos cómo se debe acotar y cómo no. De la misma manera que nosotros trabajamos con las acotaciones de las figuras, de esa misma manera se trabaja con las acotaciones de los planos. ¿Cuál es la diferencia? Pues es que en los objetos pues trabajábamos con milímetros o centímetros y aquí estamos trabajando con metros. Y aquí pues es donde entra el escalímetro. ¿Por qué? Si ustedes observan su escalímetro, y no sé si se alcanza a distinguir el mío, aquí por ejemplo tengo una escala que dice escala 1/100. Es decir, 1 centímetro equivale a 1 metro. Y entonces aquí yo tengo 0, tengo 1 metro, y si comparamos, este metro mide lo mismo que 1 centímetro, y como regla normal, pues va a llegar hasta el 30. Pero en cambio acá, escala 1/20, ¿ok? Ahora la medida de mi metro llega hasta acá. Es decir, Maestro, se me trabó la cámara. sí, padre, ya me di cuenta, pero espero que sí alcances a ver lo demás. Bueno, nada más veo el escalímetro, pero se quedó trabado. Uy, wow. Les digo, igual les paso un videito, ¿no? Pero Sí, mejor que no se ve. no sé, a nadie, ¿no alcanzan a ver? No, yo solamente veo a Paola. Bueno, A ver, voy a dejar de compartir la pantalla. ¿Ya se ve mejor el escalímetro? a ver. Nomás se No ve rojo. veo. Ah, Ya. Yo solamente veo a Paola. A ver, no. Ah, ok. Se vio trabado. Es que cada quien ve lo que quiere ver. Lo que pasa es que seguro tienen como activada la vista del hablante, entonces si hay ruido en la cámara de Pau, pues se va a ver como Pau. Pero sí es importante, les digo, igual yo se los voy a pasar. Déjenme activar esto. Ok, ahí estamos, ¿no? Lo vuelvo a repetir. En el escalímetro, Ajá. la escala, y como vienen las notitas que les pasé, está definida, por ejemplo, tenemos unos 100 acá. ¿Sí se alcanza a ver o no? Se trabó. Se trabó. Bueno, yo les paso el video de todas maneras. Entonces, este 100 me indica que 1 centímetro equivale a 1 metro. Ajá. Y como una regla normal, incluso aquí me señala dónde estoy tomando 1 metro, 2 metros, 3 metros, hasta el 30. Por ejemplo, acá en escala 1/50, igual hasta acá me va a equivaler a 1 metro.
Es importante pensar o ubicar en qué escalas estamos trabajando. ¿Por qué? Porque va a depender del tamaño de nuestra hoja para nosotros poder identificar una escala. Ajá. Se trabaja así. Si yo estoy trabajando en una hoja, Ujú. no sé, doble carta, pues una escala de 1/100 sería como muy pequeña. ¿Por qué? Porque pues estaría tomando como centímetros como referencia de metros. Entonces, pues a lo mejor me conviene trabajar en una escala 1/20, donde mis metros son más amplios. ¿Ah? Entonces, por eso es importante tener en cuenta esa parte de las escalas. Les voy a volver a compartir mi pantalla, pero Ujú. necesito que me digan si sí se está viendo bien o no. No veo. ¿Se ve? No. ¿Quién tiene música? La maestra. Ah, ¿ves que muchos de Esa ustedes rola están estaba en bien celular, chida. cierto? ¿Dónde? ¿Muchos de ustedes están en celular? No, yo estoy en Sí, computadora. Yo no. Creo que es Adán. No. ¿Yo qué, mentirosa? A ver, chicos. él Es que envió luego la Adán. pantalla. Ya Yo. casi acabamos, pero sí necesito que me digan si sí se está viendo la pantalla bien. Sí, Sí, ya se ya, Sí, ve. ya, sí lo ya, veo. maestra. ¿Ya? Es Ok, como un perfecto. programa de dibujo, ¿no? Es el programa de dibujo tridimensional para sacar los planos. ¿No? Bueno, no los planos, sino a partir de un plano ya se hace la representación tridimensional. Este que vemos aquí, primero se sacó el dibujo del plano. Este dibujo lo tengo acá. Déjenme, se los busco. Aquí está. Aquí está. Este es el dibujo del plano. Se tuvieron que sacar las medidas. Yo tuve que sacar cada una de las medidas de los elementos para después, ahora sí, hacerlo en 3D por medio de este programa que se llama Sketch. Entonces, lo que estamos viendo es la representación tridimensional a partir del dibujo del plano. Obviamente este dibujo también lo hice a mano. Déjenme ver si por aquí tengo los dibujos de los planos. Aquí están. Lo saqué primero a mano y después lo digitalicé para después hacer el proceso en 3D. O sea, es como algo laborioso, ¿de acuerdo? Entonces, ok. Volviendo a la parte de los cortes. ¿Alguien me puede definir qué es un corte longitudinal? ¿A lo largo? Uh-huh. Excelente. ¿Y el corte transversal? Un puntillo. A lo ancho, a lo ancho, ¿no? Entonces aquí, volviendo a mi corte de planta. Si yo quiero ubicar un corte transversal, entonces a partir de mi corte de planta yo voy a definir. Mi corte transversal va a estar, por ejemplo, así, ¿no? Y lo que yo voy a ver o lo que yo quiero sacar de ese corte de planta va a ser esto. ¿Sí? Ok. Ahora pasándome al programita, lo voy a hacer. ¿De acuerdo? Ya definí cómo va a ser mi corte de planta. Ahora, pues literalmente lo que haría, voy a mover esta cosita. Así, y entonces ahí estoy cortando. Y entonces ahora, si yo me cambio de vista, después de haber hecho el corte, yo vería esto. ¿Sí? Me regreso otra vez a la imagen. Voy a cambiar mi corte longitudinal y ahora lo voy a definir hasta acá. Voy a decir, ok, aquí yo quiero que esté mi corte longitudinal porque quiero representarlo del espacio que salga desde acá. ¿Sí? Entonces, si yo me paso para que lo entiendan, aquí a mi modelo 3D, me voy a cambiar otra vez de vista. Recordemos que ahora mi corte está hasta acá. Entonces, el corte va a ocupar más, un poquito más de detalle. Entonces, ahora voy a mover aquí. Entonces, si así está mi edificio y yo estoy marcando el corte,
pues ahora quedaría por ahí, más o menos. Y si yo cambiara mi vista para ver cómo se ve, pues ahora yo tendría más elementos a la vista. ¿Ah? Aquí quiero que se den cuenta cómo importa dónde yo ubico el corte. Porque entre, por ejemplo, más pegado ubique mi corte, me regreso otra vez al planito. O sea, si yo lo ubico más pegado a estos elementos que son ventanas, pues obviamente estaría viendo menos información del cuarto a que si lo ubico hasta acá. O sea, por ejemplo, es importante porque el corte hasta acá, pues me deja ver también esta línea diagonal. No sé si se está entendiendo, chicos. Sí, profa. Sí. O no, profa, no entendemos nada. Simón, está chido. Más o menos. ¿Sí? Más o menos sí, es confuso, ¿no? Ok, corte longitudinal, porque estoy hablando a lo ancho. En mi planito, lo vuelvo a repetir, voy a imaginar que voy a trazar mi corte y según la simbología ya sabría que es con la línea punteada. Entonces voy a decir, ok, mi primer corte longitudinal lo saco así, ¿no? Casi pegadito a la ventana. Entonces, lo que yo estaría imaginando sería cortar hasta acá. Ajá. Todo lo demás se va. Entonces, si yo cambio a mi vista frontal, lo que yo vería es esta parte del espacio. ¿Sí? Pau, ¿se entiende, ¿Qué? Pau? ¿O más o menos o no? Pues más o menos. Más o menos, ok. Ujú. No hay problema. Repito de nuevo. Voy a marcar ahora mi corte longitudinal. Voy a decir que va a ser así. ¿De acuerdo? Ahí voy a... Ahora yo quiero que en ese corte se vea más información del espacio. ¿Ok? Me regreso a mi programita. El programita solamente lo estoy usando para que imaginen cómo sería el cortar el espacio, ¿eh? Entonces, me voy a cambiar a la vista desde arriba. Que si así está mi espacio completo, y ahora yo marqué mi corte un poquito dejando más aire, pues ahora el corte estaría así, en teoría. Pero para sacarlo a plano bidimensional, y me voy a cambiar a la otra vista, si yo hiciera ese corte, ahora vería más cosas. Ajá. ¿Por qué? Porque estaría viendo más de la diagonal de este muro, estoy viendo más espacio, a pesar de que sea esta representación bidimensional. ¿Sí? Ok, me regreso otra vez. Ahora, el corte transversal quedamos que es a lo ancho. Es decir, yo voy a estar haciendo cortes de esta manera. Ajá. Entonces vamos a ubicar un corte, un primer corte. Y déjenme, me regreso acá tantito. Escena 3. Escena 1. Está. Ya voy, chicos. Perdón, mientras tanto, ¿hay dudas? No. ¿Está siendo confuso para ustedes? No. ¿No? ¿Seguro? Sí, está medio confuso, pero sí, ya lo entendimos. Sí, sí está un poco confuso, chicos. Y me interesa mucho porque les digo, a ustedes les va a tocar sacar estos solos. Entonces, si no ¿En hay, verdad? sí, les va a tocar Ah. sacar solos. ¿Verdad? ¿Y qué pasa si lo hacemos mal? Miren, yo soy sincera y yo sé que les va a salir mal al principio, porque pues esto no es, pues cuesta trabajo. Ay, esta no me deja moverla. Cuesta Es que es trabajo. muy laborioso, ¿no? Sí, es bastante laborioso. Y tengo esta bloqueada. Pero solo vamos a hacer una habitación, ¿no? Sí, solamente van a hacer una habitación. O sea, no los voy a hacer, no los voy a poner a sacar toda una casa. Toda la casa. Pero ¿Sí? que Jacob pase toda la casa maestra, ¿eh? Ah, no, sí, porque Jacob va para arquitectura, así que él sí va a tener que sacar Para todo otro nivel. Ay, el nivel. Ay, Dude, está estás lleno. loco. No me está Pero el cuarto es sacando. como sea, ¿verdad, maestra?
Sí, de hecho, yo esperaría que ustedes escogieran el cuarto más sencillo de su casa. Ok. Para invertir, por favor. El cuarto. Quien quiera hacer toda la casa adelante también es válido. Saco. No me da mi corte. A ver. ¿Tienes casa, Fede? Pues ahí está más fácil, no hago nada. Ay, niños. Nada, no se crea. Pablo va a ser hasta con cochera. Sí, ¿verdad? ¿Cómo? Yo voy a ¿Vas a hacer hacer el hasta la cuarto de mis cochera, Paula? papás, porfa, no tienen ni ventanas, nomás la puerta. Sí, Ay, no no, me de dejó hecho les digo, escuchar, escojan el Félix. corte más sencillo que a ustedes se les facilite. Ahí está, ya funciona. Maestra, ¿Sí, Pau? es fuera del caso de la materia, pero sí es para hoy el TikTok, ¿verdad? Sí, ¿Serio? para su grupo sí es para hoy. ¿Serio, Ah, Paula? ay, es que Adán tenía duda, maestra, y me preguntó. Ay, Dani, ¿por qué no Híjole. me preguntas a mí? No, hombre, esta Paula sí es mentirosa. Adán, Claro claro que, que no. Era Tengo una duda. evidencias. Era una duda. pero bueno, sí, sí es Híjole, para hoy. Paula, no, hombre. ¿Ya lo tienen listo? Yo esperaría que sí. Algo así. Yo ya. Algo así. Sí, Ok, a ver chicos, yo otra también. vez. Ya, para lo último. Ok, entonces, ¿cómo quedamos que es el corte transversal? Ah, A lo ancho. A lo ancho, exacto. A ver, yo puedo compartir, digamos, el control de la computadora. Entonces, ujú. quiero que uno de ustedes me genere el corte, que me marque el corte, que me lo dibuje y me lo pase acá, a SketchUp. ¿Quién se ¿Ahorita? anima? ¿Pero ahorita? Sí, ahorita. Yo les paso el Ay, mando no, de yo la no. computadora y Hola, ya que es tu ustedes lo hacen. computadora, porque nosotros no Ay, podemos. yo no. Es que a mí no me va a salir. A ver, Jacob. Sí, maestra Sí, Jacob. Jacob es el Ya no arquitecto. estoy. A ver, Jacob es el futuro arquitecto. Ya participé. Tienes que participar más, Jacob. Ok, ¿te animas, Jacob? Yo digo que ya lo saque, maestra, del grupo ya. No, ¿por qué? No Pues sé. no Él, habla. él. ¿Qué lo quiere hacer, dice? A ver, entonces, ¿quién, niños? ¿Qué otra vez porque me salí? ¿Alguien se anima? No. ¿Les da miedo? Es que en el celular no se puede, ¿no? Sí se puede, Sí. pero sí se les va a dificultar en lo de SketchUp. ¿Nadie quiere participar? El Chuy. Chuy, pero Ni Chuy está sí está. aquí. ¿Y está Sí, aquí? También. está. ¿Sí está Chuy? No, ¿verdad? No, creo que no. No, no está, no llegó. A ver, bueno, yo lo voy a volver a marcar. Entonces, corte transversal. Recordemos, chicos, bien importante. Este es corte de planta y de aquí yo estoy marcando cómo van a venir los siguientes cortes. Voy a decir que ahora mi corte transversal, y es más, hasta lo voy a cambiar de color. Vamos a hacerlo primero aquí. Ajá. Ahí ya está marcado en mi planta. Entonces, ahora lo voy a imitar en el programa de SketchUp. Entonces ya me paso acá a mi SketchUp. Y entonces ahora voy a imitarlo. Más o menos va por ahí. Déjenme rectificar un poquito más porque tapa hasta aquí, ¿no? Así es como estoy haciendo el corte, ¿de acuerdo? Es decir, yo estaría quitando toda la otra parte. Ahora vamos a comprobar qué es lo que yo vería. Ok. No, esta no la vista. No. Estoy tocando el gas. El gas. Sí. Ok. Esto es lo que yo vería si hiciera este corte dentro de la planta. ¿De acuerdo? Este corte transversal dentro de la planta. Esto es lo que yo vería. Ay, ¿Sí? sí, sí. Ajá. Si yo ubicara ese corte, ay, es que ese corte hasta acá, ahora en SketchUp lo voy a imitar.
Entonces voy a mover aquí y yo estaría más o menos hasta aquí. Es lo que yo vería si dejara el corte hasta acá. ¿De acuerdo? Sí, profa. Sí, Miss. Sí, profe. Es que Bueno. en lo que prende el micrófono, pues. Maestra. Ay, niños, siento que ni están entendiendo. Sí, ¿Cómo poquito. decirlo? Ay, esa lo va a ver maestra cuando ponga la tarea. Ajá, lo voy a ver cuando Óigala, les óigala. deje lo de la La que nada tarea. más está comiendo, maestra. Yo no Ay, estoy niños. comiendo. ¿Y Mira. las Ay, galletas? sí me da miedo ¿Y las el pensar canelitas? cómo les va a salir esta actividad sin mi supervisión, porque pues es como muy complicado. Ya le Entonces, extraño, maestra. yo también los Por dos. extraño. Ni Y Ay, ni es vas. cierto, ni al Este maestra Que ni te va. valga. nada. Pero bueno, Maestra se puede poner fondos para ti aquí. es como estar en la escuela. niños, ¿qué es lo último ya que les voy a explicar? Esperando que pues me hayan entendido lo más que se pueda en esta parte. Lo último ya que les explicaría también ya para acabar ahorita la clase y ya dejarlos descansar. No. Sí. ¿Más? Paola, ya se Ok. quiere ir. Yo no me quiero ¿Cuáles ir. van a ser nuestros 3 lápices que vamos a usar de forma base, chicos? Ahora va a ser lápiz HB, 2H y 4H. Estoy Maestra, segura. pero los míos no me los regresó Gael y Oscar. Ay, Gael. No, pues ya no se los vas a prestar, Pau. Ve Sí, por Gael hasta Sarabia, corre. yo sé que no tienen, a lo mejor, por ejemplo, el 4H o que no tienen más que un solo lápiz, pero sí quiero que haya distinción, chicos, porque como les dije, en el plano se tienen que distinguir los grosores de los lápices. Entonces, la línea que se hace con el HB, que es la más gruesa, es la que va a equivaler a todo lo que son muros. ¿Ah? Todo lo que es muro. Después, 2H es para las ventanas, puertas, detalles de estructuras. Y las líneas finas son las que marcan los cortes. ¿Ah? Déjenme y me regreso. Yo, déjame ver cuál color tengo. Aquí. Sí, para que lo tengan como al pendiente. Aquí dentro del plano. Entonces, lápiz o línea más gruesa para muros. Línea media para ventanas. Y, por ejemplo, aquí como estamos viendo, para el corte, perdón, no el corte, para lo que equivale al techo. Y la más delgadita, que es con esta línea punteada, es para marcar los cortes. ¿Ah? Entonces, tenemos 3 grosores diferentes de líneas y aparte tenemos 3 diferentes formas de líneas. Línea continua y líneas punteadas. Ajá. Y aquí lo estoy señalando. ¿De acuerdo? Nada más Aquí tengo tenemos estas tres líneas. Línea continua para aristas o muros visibles, que es para muros. Esta línea punteada, que es para marcar ventanas, puertas y las delimitaciones como por ejemplo el techo. Y la línea de los ejes o los cortes, que es la más delgadita y es punto, línea, punto, línea. Ajá. Entonces, para que se haga esa distinción entre cada una de estas partes de la representación de sus planos. ¿Ah? Otra vez, aquí vemos diferencia. La más delgadita es la que indica los cortes. La más gruesa, que es continua, es la que indica los muros. ¿De acuerdo? Sí. Sí. Ay, pues yo espero que sí les salga, chicos. Sí, espero que sí. Y Pues eso es lo que usted espera. yo no, la verdad no sé qué esperar de lo que va a salir, pero pues tengo que confiar en que lo harán de la mejor manera que se pueda. Ojalá. Ojalá. Es que miren, si el semestre pasado mis alumnos batallaron con sacar los planos y estaba yo ahí y solo eran 3, pues no sé qué va a pasar ahorita con sus planos. Pero miren, ya por último, ya es un plano más complejo donde se usan colores. Y por ejemplo, aquí el color azulito, los colores azules son los que nos están indicando los cortes.
Aquí, por ejemplo, representaron los muros en lugar de con línea gruesa, con color naranja. Entonces, para este tipo de planos, que son como más vistosos, no es como lo correcto, pero bueno, se tiene que marcar una simbología donde se tiene que poner color naranja, indica muros, color azul indica ventanas, color azul fuerte indica puertas. Entonces, cuando se hacen ese tipo de trabajos, pues se tiene que marcar todo eso. Si no, pues lo ideal y lo correcto para el plano arquitectónico es seguir la simbología de las líneas. Y nosotros pues vamos a trabajar con esa simbología. Ok. Ahora, ya por último, ahora sí, para terminar. ¿Qué es lo que van a ir haciendo y que va a venir dentro de las siguientes actividades quincenales? Me van a escoger un cuarto de su casa. Ajá, un solo cuarto. Me van a sacar las medidas de ese cuarto para sacar la planta. En un principio, lo que ustedes van a hacer es dibujar cómo sería la planta de ese cuarto, así de una manera sencilla. Déjenme, les pongo un ejemplo. Sean cochinos. Ok, ¿dónde está? Aquí. Así. Y espero que se alcance a ver. Okay. Algo así, sencillo, ¿no? Imaginando cómo es el espacio del cuarto. Y ya una vez que ustedes lo hagan, o sea, ya sea un cuadrado, un rectángulo, o sea, una forma un poco extraña, van a empezar a medir. Ajá. Tienen que sacar, bien importante, medidas. Si el cuarto tiene ventana, hay que sacar, ok, la medida desde dónde está la esquina de la pared hasta dónde empieza una ventana. Eso en cuanto a horizontalidad. También desde el piso hasta dónde empieza el nivel de la ventana. Ajá, eso es importante. Igual, tienen que sacar las medidas de las puertas, la misma medida de la ventana, tanto de largo como de ancho, todas las medidas que ustedes puedan sacar. Y las tienen que anotar dentro de su plano, del dibujo de su plano. Les digo, a lo mejor en un principio, como ahorita están empezando a observar, les van a faltar como muchos detalles, pero traten de ser muy observadores, porque pues los cuartos tienen ligeras diferencias, entonces tienen que tratar de sacar y visualizar lo más que puedan de su cuarto. Y primerito, y sí les recomendaría que hicieran esto antes de que les lleguen las siguientes actividades quincenales para que pues las tengan ya listas para realizar después el plano arquitectónico como recomendación. ¿De acuerdo? ¿Y cómo va a estar el examen, maestra? El examen Sí. se los voy a aplicar en línea. ¿En línea? No. Sí, se los voy a aplicar en línea. ¿Y cómo va a estar eso? Ok, lo que yo voy a hacer, ya lo hice con otro de mis grupos de bicis, es una vez que todos estén conectados aquí iba a decir en Discord, en Zoom, Ajá. les voy a pasar aquí por el chat un link al Sí. que ustedes van a ingresar. Y entonces en ese link les van a aparecer una serie de preguntas de opción múltiple que ustedes irán llenando. Bueno, es de opción múltiple. Sí, es de Está opción bien, bien, sí es de maestra. opción Eso múltiple, está sí. bien. Ahora sí. ¿Cuál va a ser el Vamos. requisito, chicos? Todos tienen que tener cámara encendida para el día del examen. Ajá. Ajá. Porque yo necesito estarlos observando. Les voy a dar un límite A ver. de 30 a 40 minutos. Pasando ese límite, el cuestionario se va a cerrar solo. Si no pudieron enviar las respuestas correctas, las respuestas completas y se cierra el examen, pues ya no se va a poder reenviar. Vale. Así que también tienen que tener la consideración de los tiempos, ¿de acuerdo? Para que lo tengan. Pero, maestra, Sí, ¿pero serían muchas preguntas así? Pues, no serían tantas. ¿Cuántas son? Se están preparando por el examen y todavía no. No,
Es que maestra, ¿qué tal si son muchas y no alcanzamos? Pues sí, No, ya para ir bien. No son tantas, Sí. van a ser como unas 20 preguntas y todas de opción. ¡Ay! Unas 20. Yo apliqué un examen de 30, 35 preguntas y me lo acabaron en 20 minutos. Entonces no es tan largo. Pero solamente son puras preguntas, no van dibujos, nada de eso, ¿verdad? No los voy a poner a dibujar. ¿Por qué? Porque Ah, la entonces... parte del dibujo yo se las pongo con las actividades. ok. De hecho, la actividad final que ustedes me estarían realizando sería ya sacar el dibujo, o sea, como 3 planos diferentes de un mismo cuarto, a partir, bueno, con corte de planta, un corte transversal y un corte longitudinal. Así bien bonito en sus hojas completas de blog. Les vuelvo a Bellísimo. repetir, lo que me interesa ahorita que saquen son las medidas del cuarto. Todas las medidas que ustedes puedan identificar, todas esas vayanlas sacando. Tanto a lo ancho, largo, como a lo alto también. Sí. El examen que dice que va a poner de opción múltiple es de tercer parcial, ¿verdad? Sí, No, de hecho ya es examen final. O sea, ya No. Me voy a extrañar Hay un mucho, zape. maestra. yo también, muchísimo. Pero pues vayan Y ahora voy a decir echándole quién me va a regañar. tus siguientes profesores. Ay, no, pero como usted ninguna. Ay, Adán. Eh, A ver, ¿Vas a besar a entonces, Jacob? Ahí Es que volado. usted es bien niños, chida, maestra. ¿alguna otra duda? No, ninguna. No, ya no. Creo que no. Seguros. Seguro. Pues bueno, niños, entonces ya sería todo por la clase de hoy. Bye. Ajá, los veo, yo creo que para la siguiente quincena también volvemos a tener una clase en línea. Igual, para cualquier duda, ahí está el grupo de Messenger. De preferencia, manden sus dudas por Messenger. Así, si alguien tiene la misma duda, pues ya una persona que preguntó y yo le contesté, pues puede resolver la misma duda. Para todos. Más. Ajá. Entonces, ahí Sí. pregunten. Por ahí también les vuelvo a pasar el link para la siguiente clase. Sí, está bien. ¿Sí? Entonces, pues nos vemos, niños. Cuídense mucho. Eso qué feliz. Adiós, adiós. Fíjese, Adiós. bye. Estén muy bien. Adiós, adiós, adiós. Sí, no salga a la calle. Ni ustedes vayan a salir, por favor. Adiós. Oh, Adiós. bye. Bye. Gracias. De nada, de nada.